Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros hoy martes 12 de diciembre del año 2017. Les saludo con el gusto de siempre, amigos cibernautas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a una emisión más de su programa. Hoy este espacio informativo hace una edición especial, una entrevista especial para todos aquellos quienes están inmersos en el campo del derecho. Hoy martes, precisamente cuando se celebra un día importante para toda la familia mexicana, que es el Día de la Virgen. Bueno, pues hoy felicidades a todas aquellas personas que llevan este nombre. Nos acompaña en una entrevista el doctor Faustino Guerrero Posadas, conocedor del campo del derecho, el nuevo sistema penal acusatorio y juicio oral, quien hoy nos visita en este espacio y a quien le doy la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Eres bienvenido aquí en este espacio, a las tierras de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Fernando, mucho gusto y todo muy bien, bendito Dios, saludando aquí a tu auditorio y felicitando a todas las personas que lleven por nombre de Guadalupe. Hoy en su día, muchas felicidades y gracias por esa recepción en tu espacio. Oye doctor, pues la verdad que a nosotros nos da muchísimo gusto el que podamos tener gente conocedora del derecho, gente joven también preparada dentro de este nuevo sistema penal, que para muchos entraña ciertas cuestiones en las que no se logran adaptar, ¿no? Muchos abogados con los que hemos tenido la oportunidad de platicar les cuesta un poco el adaptarse a este nuevo sistema penal, pero que muchos también lo han tomado de una forma más ágil, en la que todos los procedimientos y todos aquellos medios que la Procuraduría o la Fiscalía General del Estado tiene para imputar, para asesorar, para llevar a cabo una serie de medios jurídicos que entraña el nuevo sistema penal. Doctor, hemos visto que muchos de los que hoy están inmersos en el campo del derecho les cuesta mucho trabajo, e incluso, repito, los que están dentro de las propias Procuradurías Generales de los estados, de las entidades federativas e incluso dentro de la Procuraduría General de la República. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las ventajas que este nuevo sistema penal tiene para los litigantes, para aquellos que buscan prepararse profesionalmente? Porque tú debes de saber, doctor, que ahora se requiere una preparación, ser profesional en el campo del derecho. Por eso te pregunto a ti, que has hecho varios libros, que eres abogado litigante, ¿qué es lo que se necesita para profesionalizarse, para meterse de lleno a este campo del derecho, a este nuevo sistema penal acusatorio, que pues la verdad sí está ocasionando en muchas ocasiones pues ciertos enredos? Doctor, platícanos algo de esto. Claro que sí, gracias. Pues de entrada es algo muy importante que hemos estado invitando a nivel república a todos los abogados y juristas, a efecto de que nos preparemos arduamente con este nuevo sistema y desde luego que lo estudiemos. Muchas veces los abogados particulares no se han querido preparar porque estaban esperando una contrarreforma, y de cierta manera cuando se les llevaba los cursos a los estados, ellos veían una cierta resistencia a este sistema penal acusatorio, atendiendo precisamente que todo iba a ser oral y que de cierta manera iba a estar uno atrás de las cámaras y los micrófonos. Eso ha generado pánico escénico para muchos abogados. Sin embargo, les hemos invitado a que algo muy importante que viene siendo para la intervención de este derecho penal acusatorio es precisamente la lectura, y de la lectura sobre todo de algo muy serio, tomando en consideración interpretaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el cual
implica bastantes peculiaridades. Cuando Veracruz tuvo su código procesal, tenía peculiaridades, pero ciertamente el Código Nacional tiene mayor peculiaridades que el Código Procesal del Estado de Veracruz. Tan es así que quita algunas figuras que traía el Código Procesal Veracruz. Una de ellas es el procedimiento abreviado, la sentencia absolutoria que existe en el procedimiento abreviado, que así lo había contemplado el Código Procesal de aquí del Estado de Veracruz. Sin embargo, el Código Nacional no contempla ello, y eso son vicisitudes que tienen que estarse analizando. Ahora bien, con respecto a las intervenciones en el proceso penal accusatorio, desde luego es trascendental la forma en cómo se aborden los temas, porque ciertamente tenemos el compromiso de estar interviniendo para con algún imputado. No obstante, tenemos que preparar las audiencias. En el sistema tradicional muchas veces ya no se preparan las audiencias porque ya era todo muy mecánico. Pero ahora con el procedimiento penal accusatorio es una exigencia mayor, toda vez de que todo se está grabando, de que el órgano jurisdiccional está analizando lo que está advirtiendo en ese momento las partes, y de que de cierta manera no es por escrito, sino es en forma oral, y tenemos que tener la potestad de establecer argumentos y poderlos hacerlos valer en cada uno de los momentos procesales y de las etapas, pero sobre todo de la parte donde nos encontramos, fiscalía o defensa, o en su caso órgano jurisdiccional. Ok, oiga, doctor, y bueno, la verdad es que este tema del nuevo sistema penal acusatorio, muchos lo han visto como un gran avance, ¿no? Porque pues los primeros temas que se han dado alrededor del nuevo sistema penal acusatorio, pues se habla de que todo mundo, por ejemplo, pues prácticamente es una puerta giratoria que le permite a cualquier delincuente alcanzar libertad inmediatamente, doctor. Y ha existido una polémica en este aspecto. Claro, aquel abogado defensor pues también tiene más herramientas y poder liberar a cualquier presunto o probable responsable de algún delito. ¿Tú cómo enfocas este tema de la polémica que ha generado el nuevo sistema penal acusatorio, en el sentido de que cualquier persona y sobre todo las cárceles se van a despresionar con este nuevo sistema penal acusatorio, y que desde luego mucha gente no está muy de acuerdo en este tema, doctor? Sí, claro, hay que tomar en cuenta que una de los espíritus de la reforma constitucional del 2008 fue precisamente que los centros de reinserción social estuvieran no despoblados, pero sí con condiciones de vida para los internos que estuvieran ahí. Uh-huh. Ahora también es importante de que se vaya informando a la sociedad que no es abogada, se les vaya comentando de cierta manera no los beneficios que tiene para con una persona imputada el proceso penal accusatorio, sino que de cierta forma ya son algunos puntos más que se van a trabajar o se trabajan con este proceso, como son los casos de los medios de terminación anticipada o de descongestión, los medios alternativos de solución de controversias y las facultades de conclusión de la investigación por parte del Ministerio Público. Todo esto va liberando trabajo a las partes, pero sobre todo también el hecho de que muchos comentarios que ya han llegado a redes sociales, incluso hasta nosotros nos han llegado los comentarios: ¿cómo es posible que este proceso penal acusatorio sea más garantista y se deje en libertad a una persona que cometió un hecho delictuoso? Hay que tomar en cuenta que con este proceso penal acusatorio no todas las personas deben de estar en la cárcel. No porque hayan cometido un hecho delictuoso tengan que estar en la cárcel necesariamente. No es la mecánica, no es la intención de este proceso penal acusatorio. Lo cierto es que tomarían en cuenta que llevarían un proceso, pero ese proceso no implicaría una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva, que ahora se les da el apellido de justificada. Tomando la naturaleza de que el proceso penal acusatorio implica precisamente la presunción de inocencia, esta presunción de inocencia debe de estársele respetando en todo momento a una persona investigada, porque se le presume su inocencia, no porque la víctima haya dicho: ¿sabes qué? Es que fulanito de tal como caballero me violó, no por ello quiera decírsele que efectivamente lo haya violado. En el sistema tradicional, la fe pública del Ministerio Público generaba algunos estragos, y con una persona que haya quedado acusada por violación era sentenciado en muchas de las veces casi un 90% certeza. Sin embargo era inocente. ¿Por qué? Porque la dama muchas veces lo acusaba tomando en consideración de que le debía un dinero,
le caía mal. Buscaba la forma de inculparlo, ¿no? O de llevarlo ante la autoridad, ¿no? Así es. Y ciertamente aun cuando se le defendiera, la fe pública a veces te daba un avance un poco más adelante que la defensa. Sin embargo, con el derecho penal acusatorio no es que sea inocente las personas, se presume la inocencia, pero ya tiene mayor garantía de ser juzgado, en el aspecto de que muchas veces, si bien es cierto no cometió el hecho delictuoso, se va a justificar racionalmente y científicamente, se va a justificar de que no se haya cometido el hecho delictuoso, evitando de que esta persona se quede en el centro de reinserción todo un tiempo injustamente cuando no se haya cometido. Uh-huh. Pero ahora es un proceso penal acusatorio que, cuando se vigila la presunción de inocencia, da potestad a ambas partes para trabajar con una teoría del caso, y que desde luego esto es lo que necesitamos culturizar a la sociedad, para el efecto de que tomen en cuenta de que no es un proceso que únicamente por el hecho de que esté siendo investigado quiera decir de que tenga que estar en la cárcel. No necesariamente. Hay 15 medidas cautelares en el proceso penal acusatorio, 14 del Código Nacional y una del Código de la Constitución, y que de cierta manera, concatenadamente, estas medidas cautelares nos dan la racionalidad de poderlas aplicar, no necesariamente la prisión preventiva. Esa es, hoy con el proceso penal acusatorio, es la última ratio. Y ahora tenemos la firma periódica, la garantía, incluso el arraigo domiciliario, etcétera. Tenemos muchas formas más, porque tomamos en cuenta de que es muy costoso al Estado y a la nación, claro, el estar manteniendo personas en el centro de reinserción, cuando ni siquiera amerita el hecho que la ley señala como delito de poderlos tener privados. Sin embargo, vemos casos, por ejemplo, en donde existen algunas salidas alternas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un acuerdo reparatorio, hablamos de una suspensión condicional, pero cuando no se alcanza también aquello que le garantice a la víctima, es decir, en muchos casos, por ejemplo, el fiscal, el Ministerio Público no alcanza a compensar o a resarcir a la víctima de algún daño o algún delito que se cometió en su contra, y toda vez de que también es un delito de que no necesariamente tenga que sufrir pena privativa de libertad. En muchas cosas, ante una autoridad ministerial, no se alcanza un acuerdo reparatorio, y justificadamente se tiene que llevar ante un juez de control. Pero ante un juez de control estamos hablando en muchas ocasiones de que la otra parte, el que cometió el delito, por ejemplo, digamos que tiene que llevarse a cabo una reparación económica, y tampoco cuenta con los recursos económicos. En estos casos, doctor, que he visto varios casos así, ¿qué nos podrías decir? Porque hablamos de que no se alcanza un acuerdo reparatorio, no hay una suspensión condicional del proceso, ni se plantean las medidas aquellas que le resarzan a la víctima el daño que ha sufrido. ¿Qué otras salidas puedes encontrar aquí en este aspecto? Bueno, a veces tomando en cuenta que cuando la víctima ha sido causa de un hecho que la ley señala como delito, ciertamente sí acudir ante el Ministerio Público, pero muchas veces llegan a la Fiscalía algunas cuestiones que no son hechos delictuosos. Ejemplo, que hayan tenido, estén en desacuerdo de que en su domicilio el vecino todas las noches pone su radio a muy alto volumen. Entonces no es delito, vamos a la Fiscalía, la sociedad va a la Fiscalía. Es que la Fiscalía nos quiere hacer caso, es que están para servirnos, pero no nos quiere hacer caso. No, es que vamos a diferenciar medios alternativos de solución de controversias y medios de descongestión. Los medios de descongestión o determinación anticipada tienen una naturaleza procesal, lo anterior no, tiene una ley especial que de cierta manera se ventila ante ello, para no estarnos llenando de tantos actos de investigación que no requieren como tales esa investigación. Pero en atención a que los acuerdos reparatorios se debe de aplicar, o se está aplicando una reforma del 29 de diciembre del 2014, en donde establece y se modifica el artículo 187 del Código Nacional, que nos dice: la Fiscalía puede celebrar acuerdos reparatorios antes de dictar el auto de vinculación a proceso del órgano jurisdiccional. Sí. Si ya se dictó el auto de vinculación a proceso, entonces el acuerdo se celebra ante el juez de control. En esta tesitura tendríamos que estar juzgando si es un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Porque son cosas muy distintas, ¿no? Sí. Pareciera que son iguales, pero no tienen
tienen diferentes significados, ¿no, doctor? Así es, porque el acuerdo reparatorio únicamente es la reparación, el resarcir el daño causado. Desde luego se llega a por eso se llama acuerdo, se llega a un parámetro de cuánto es lo que se puede pagar del monto de la reparación del daño. Pero en el caso de la suspensión condicional, se establece, por eso se llama suspensión condicional, porque viene una peculiaridad que es la condición que va a cumplir durante el tiempo que esté suspendido la investigación. En esta tesitura también puedes hacerse un plan de reparación que en ese tiempo que esté suspendido se van fijando las parcialidades seguramente en las que tiene y que desde cumplir. luego acepta la culpabilidad del delito, ¿no? No, ese es en la cuestión del acuerdo procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado. Así es, en el procedimiento abreviado, una peculiaridad que para que se dé el procedimiento abreviado es que él tiene que aceptar la culpabilidad, es decir, aceptar que sí cometió el hecho que le señala como delito y la responsabilidad para que sea celebrado el procedimiento abreviado. Ok, doctor. Oiga, doctor, y antes de irnos a una breve pausa, platícanos tu visita que hoy tienes aquí en Coatzacoalcos. Tengo entendido que llegas a la universidad, al C único para todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita por el internet. Llegas a la universidad del Centro Universitario de Coatzacoalcos a exponer un tema muy importante, un libro que has hecho, déjeme decirle, amigos cibernautas, el doctor Faustino Guerrero Posadas es autor de varios libros. Uno de ellos es el manual práctico de la etapa intermedia. Aquí se los pongo para que ustedes lo vean. Un libro que la verdad es muy ágil en su lectura. Lo estaba yo en este momento leyendo y yo creo que la verdad nos da muchísimo gusto tener al doctor hoy en Coatzacoalcos. En unos momentos más vas a ir al Centro Universitario de Coatzacoalcos a las 12 del día, si no mal recuerdo, 12 y media creo, ¿verdad? Si no mal recuerdo. ¿A qué hora tienes ahí? A las 12 y media, ¿verdad? Sí, aproximadamente de 12 y media tenemos que estar. Bueno, hacemos una brevísima pausa, amigos cibernautas, y regresamos para que nos hable el doctor de este y otros libros más que él ha hecho y que, bueno, aquí expresa su amplio conocimiento como un estudioso del derecho. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí, doctor, en este canal de televisión. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente, amigos cibernautas. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, el doctor Faustino Guerrero Posadas ha hecho varios libros. Le repito, uno de ellos es el del manual práctico de la etapa intermedia del derecho penal acusatorio. Otro de ellos es el manual práctico de la etapa intermedia del derecho penal acusatorio. Y tenemos el de oratoria jurídica en el procedimiento penal acusatorio, para que ustedes lo vean, para que ustedes analicen que estamos hablando ante una persona conocedora del derecho. Otro de sus libros es el manual práctico de la etapa de investigación del derecho penal acusatorio, y tenemos el de argumentación jurídica en el proceso penal acusatorio. Hoy el doctor va a hablar de la etapa intermedia del derecho penal acusatorio. Doctor, ¿en qué consiste esta etapa? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Qué se recaba? ¿Qué se acepta? ¿Qué no se acepta dentro de esta etapa intermedia, que es fundamental en el nuevo sistema penal acusatorio? Estamos hablando que, como bien lo dice, la etapa intermedia es después de la audiencia inicial, y hablamos antes de ir de apertura a juicio oral. Doctor, platícanos algo de esto, de la etapa intermedia. Gracias. Cuando se está investigando, desde luego, y se tiene que la etapa de investigación toma en consideración que se da un plazo para el cierre de la misma, y después cerrar la investigación, el Ministerio Público opta por alguna de las figuras del artículo 324 del Código Nacional. En su caso optó por formular acusación. En ese tenor entramos inmediatamente, y ahí comienza la etapa intermedia, fase escrita. La etapa intermedia se divide en dos fases, fase escrita y fase oral. Presentada el escrito de acusación, a partir de ese momento comienza la fase escrita de la etapa intermedia, en donde hay varias peculiaridades que vamos desarrollando en la fase escrita. Esto que yo hago en la fase escrita tiene como consecuencia en la fase oral, porque en la fase oral, por ejemplo, si la fiscalía o la defensa omitieron hacer un descubrimiento probatorio, desde luego que vamos a buscar que en la fase oral implique una razonabilidad para dejar sin medios de prueba la parte que haya ocultado sus medios de prueba. Entonces esto es muy importante y relevante en la fase oral de la etapa intermedia, porque vamos compaginando de fase escrita y fase oral, y los resultados se van dando en el análisis probatorio, es decir, en el filtro que tiene que pasar en la etapa intermedia cualquiera de las dos partes, fiscalía y defensa, con el artículo 346 del Código Nacional, que implica una razonabilidad para la admisión o exclusión del medio de prueba. Es de ahí donde yo, fiscalía o defensa, me puedo quedar sin medios de prueba en ese debate, pero también donde puedo sustentarlo para pasar a la etapa de juicio oral, y que desde luego esto hace a que uno como autor tenga a bien establecer que la etapa intermedia es la etapa más delicada de todas las etapas, porque ahí se sustenta el trabajo que van haciendo las partes y puede concluirse ahí o pasar a la etapa de juicio oral. Es muy importante la racionalización que se establezca para la ponderación de cada uno de los medios de prueba que yo pretendo, fiscalía o defensa, que pasen a la etapa de juicio oral, o en su caso ahí pueden quedar. Esta parte de la etapa intermedia implica desde luego mayor atención, porque hay que empezar a analizar lógica de las pruebas. Ciertamente en la audiencia inicial se hace un análisis de los datos de prueba, pero en esta parte comenzamos a trabajar sobre la lógica de las pruebas para poder establecer precisamente la ponderación de un criterio sólido para pasar o no ese medio de prueba, y que eso es lo que le debe de asistir a los jueces de control para el manejo y el dominio de la audiencia intermedia. O sea, cuando hablamos de la etapa intermedia, hablamos entonces que todos aquellos medios de prueba que existen deben de ser analizados concienzudamente por ambas partes. Así es, efectivamente. ¿Pueden ser admisibles? ¿Pueden ser rechazados? ¿Cómo se catalogan estos, doctor? Los medios de prueba que se van debatiendo ya en la audiencia intermedia, hay un debate que implica la aceptación o la exclusión del medio de prueba. Ante una aceptación de ese medio de prueba, y que sabemos que no tenía por qué haberla admitido, no procede ningún recurso, ni siquiera el juicio de amparo. Pero en cuestión de la exclusión del medio de prueba, ahí sí procede un recurso, que es el de apelación, o en su caso el amparo, con la intención de que, digamos, sabe que es con un medio de prueba es eficiente y esencial para mitigar el caso, y no tenían por qué haberla excluido. Entonces
Pero esto se da naturalmente en el debate de los medios de prueba de la audiencia intermedia. Ok, antes de apertura a juicio. Desde luego, es la etapa, ¿no? La que sigue, ¿no? Sí, desde luego la audiencia intermedia concluye con el dictado del auto de apertura del juicio oral. Ahí concluye la etapa intermedia y ahí se queda. No se activa la de juicio oral, sino hasta en el momento en que se le da cumplimiento del artículo 349, 48 y 49 del Código Nacional, que es turnarlo al Tribunal de Enjuiciamiento y el Tribunal de Enjuiciamiento radicarlo. A partir de ahí cerramos la intermedia y aperturamos la de juicio oral. Pero el hecho de que se dicte un auto de apertura a juicio oral no quiere decir que concluya la etapa intermedia. Todavía estamos en ese inter. Entonces todavía podría, incluso cuando hay apelación, se puede modificar el auto de apertura a juicio oral, porque hubo apelación en donde se contempló el medio de prueba excluido, ¿no? Concretamente, así te comento respecto de la etapa intermedia, porque nos hemos tardado 60 horas en explicar y desarrollar toda la etapa intermedia, y desde luego es un libro muy práctico, que es el número 1 a nivel república, porque es un número práctico de etapa intermedia. Tercera edición del manual práctico de la etapa intermedia del derecho penal acusatorio, pues del doctor Faustino Guerrero Posadas, que en unos momentos más estará en el Centro Universitario de Coatzacoalcos, aquí en esta ciudad. Es en Corregidora, esquina Madero, en donde está el Centro Universitario de Coatzacoalcos, y bueno, esperemos que nos acompañen ahí. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartir estos momentos, y antes de despedirnos, no sé si quieras decirle algo a nuestro amplio auditorio que hoy ha tenido la oportunidad de vernos, y bueno, si gustas invitarlos al evento que vas a tener en un momento más. Claro que sí, toda la comunidad jurídica que tenga la posibilidad, desde luego los invitamos para que en unos minutos más ya se hagan presentes en el C único, y desde luego con la intención de compartir conocimientos sobre la etapa intermedia, que vamos a tener aquí grandes expositores, un gran amigo, el maestro Kelvin, el maestro José Luis Aguirre, y también el maestro Francisco Caíba nos va a estar acompañando. Y saludos a toda la comunidad jurídica, a todo tu auditorio. Fernando, muchas felicidades por este espacio que nos permites, y te agradezco bastante por el espacio que nos permites compartir para con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues las veces que quieras, aquí están las puertas abiertas, que nos visites. ¿De dónde eres, doctor? Yo soy de las rancherías de Oaxaca, no vivo en Oaxaca, estamos casi en toda la República. Bueno, pues bienvenido a Coatzacoalcos las veces que tú quieras. Gracias por haber estado con nosotros, amigos cibernautas. Gracias al doctor nuevamente, y bueno, los esperamos allá en el Centro Universitario de Coatzacoalcos en unos momentos más. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.